En los últimos días, las plataformas digitales han sido testigo de la difusión masiva de imágenes relacionadas con el funeral de Raúl Alberto Carrasco Lechuga, conocido en los círculos delictivos como el Chouro o el Orejas. Este hombre, identificado como jefe de plaza de la facción conocida como Los Chapitos, perdió la vida en un violento enfrentamiento armado contra elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional. El choque tuvo lugar en una yarda de tráileres situada en la tranquila comunidad de Leopoldo Sánchez Celis, en la región de El Dorado, Sinaloa, un área que, pese a su aparente serenidad, se ha visto sacudida por la presencia de actividades relacionadas con el crimen organizado. Las fotografías que han circulado ampliamente en redes sociales muestran un escenario cargado de simbolismo y dolor. En ella se aprecia el ataúd de Raúl Alberto Carrasco Lechuga colocado junto al de otro joven, Omar Joaquín García Carrasco, alias el Omarcito, quien a sus escasos 17 años también cayó abatido durante el intercambio de disparos con las fuerzas federales. La escena, capturada en instantáneas que han recorrido plataformas como Twitter y otras redes, refleja no solo el desenlace fatal de ambos, sino también el luto de quienes los conocieron, en medio de un contexto marcado por la violencia y las acusaciones cruzadas. El enfrentamiento, que ocurrió el pasado domingo, dejó tras de sí un saldo devastador. 7 personas perdieron la vida en el tiroteo. Además de Raúl Alberto Carrasco Lechuga y Omar Joaquín García Carrasco, las autoridades identificaron a los otros fallecidos como Juan Enrique Aragón Niebla, Óscar López Silva, Emanuel Guevara Esparza y Manuel Antonio Díaz Osuna. En el lugar del operativo, las fuerzas federales confiscaron un arsenal que incluía armas largas equipadas con aditamentos, lanzagranadas, vehículos de lujo y varios tractocamiones, evidenciando el nivel de preparación y recursos con los que contaban los implicados. Uno de los aspectos más conmovedores de esta tragedia surgió tras el enfrentamiento, cuando la madre de Omar Joaquín García Carrasco, visiblemente destrozada, confrontó a los elementos federales. Entre lágrimas y gritos de desesperación, la mujer afirmó que su hijo era inocente, que no estaba involucrado en las actividades criminales que se le atribuían y que, en realidad, se ganaba la vida realizando labores humildes, como limpiar remolques en la yarda donde ocurrió el incidente. Me llamó llorando, suplicándome que fuera por él. Me gritó que estaban disparando, relató la madre, según testimonios que han trascendido en las redes. Ella situó el inicio del enfrentamiento alrededor de las 5 de la mañana, una hora en la que la quietud de la madrugada fue abruptamente rota por el estruendo de las balas. La mujer también expresó su angustia al señalar que su hijo, a quien cariñosamente llamó Omar, era menor de edad, y planteó la posibilidad de que otros niños aún más jóvenes estuvieran presentes en el lugar de los hechos. ¿Cuántos años tiene? Tiene 17, pero hay un niño de 12 y no sé si también había uno de 11, exclamó, dejando en el aire una pregunta inquietante sobre la presencia de menores en un escenario tan peligroso. Su relato, cargado de dolor y confusión, ha generado reacciones encontradas entre quienes han seguido el caso a través de las plataformas digitales. Sin embargo, la narrativa de inocencia que defiende la madre de El Omarcito se ve contrastada por una imagen que también ha sido compartida ampliamente en Internet. En dicha fotografía, se observa al joven Omar Joaquín García Carrasco posando con un arma larga en las manos, de pie junto a un altar dedicado a la Santa Muerte, una figura venerada por muchos en el ámbito del narco en México. Acompañando la imagen, un texto de despedida escrito por alguien cercano al joven hace referencia a su supuesta lealtad hacia el Orejas, destacando que nunca se rajó y que trabajó bajo las órdenes de Carrasco Lechuga. Esta contradicción entre la versión de la madre y la evidencia visual ha alimentado debates en línea sobre la verdadera naturaleza de la participación de El Omarcito en los hechos. El operativo que culminó con este enfrentamiento no solo puso fin a la vida de 7 personas, sino que también dejó al descubierto la complejidad de la situación en Sinaloa, un estado que durante años ha sido epicentro de disputas entre grupos criminales y las autoridades. La yarda de tráileres en Leopoldo Sánchez Celis, un lugar que en apariencia podría pasar desapercibido como un simple punto de trabajo, se convirtió en el escenario de un choque armado que expuso la presencia de armamento pesado y vehículos de alta gama, elementos que sugieren una operación bien estructurada por parte de los implicados. La muerte de Raúl Alberto Carrasco Lechuga, alias El Chour, marca un golpe significativo a la estructura de los Chapitos,
una de las facciones del cártel de Sinaloa que ha ganado notoriedad tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, la pérdida de vidas jóvenes como la de Omar Joaquín García Carrasco añade una capa adicional de tragedia a este episodio. La madre de El Omarcito, atrapada entre el duelo y la necesidad de defender el nombre de su hijo, representa el rostro humano de un conflicto que trasciende las estadísticas y los titulares. En las redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos usuarios lamentan la muerte de menores en estos enfrentamientos, mientras que otros cuestionan la inocencia de El Omarcito basándose en la fotografía que lo muestra armado. Un niño de 17 años no debería estar en medio de balas, sea culpable o no, escribió un usuario en Twitter, resumiendo el sentir de muchos que ven en este caso un reflejo de cómo la violencia en México arrastra incluso a los más jóvenes. Por otro lado, las imágenes del funeral, con los ataúdes rodeados de flores y mensajes de despedida, han avivado la fascinación morbosa que a menudo acompaña a este tipo de eventos en el imaginario colectivo. El enfrentamiento en Leopoldo Sánchez Celis no es un hecho aislado, sino parte de una guerra más amplia que enfrenta a las fuerzas del orden con organizaciones criminales en una lucha por el control del territorio y las rutas del narcotráfico. La incautación de armas, lanzagranadas y vehículos de lujo en el lugar de los hechos subraya la magnitud de los recursos que manejan estos grupos, así como el desafío que representan para las autoridades mexicanas. Mientras tanto, las familias de los fallecidos, como la madre de Omar, quedan marcadas por el dolor y la impotencia, atrapadas en un ciclo de violencia que parece no tener fin. A medida que las imágenes del funeral y los detalles del enfrentamiento continúan circulando en las redes, el caso de El Chauri y El Omarcito se suma a la larga lista de historias que ilustran las complejas dinámicas del crimen organizado en México. Entre el luto, las acusaciones y las interrogantes sin respuesta, queda claro que este episodio, como muchos otros, seguirá resonando en la memoria colectiva, alimentando tanto el debate público como la reflexión sobre el costo humano de esta guerra sin cuartel. Más allá de las balas y los titulares, este suceso pone de manifiesto las profundas heridas sociales que persisten en comunidades como Leopoldo Sánchez Celis, donde la línea entre la víctima y el victimario a menudo se desdibuja. La historia de El Omarcito y su madre, así como la de El Chauri y sus seguidores, es también un recordatorio de cómo el narcotráfico no solo se alimenta de la ambición y el poder, sino también de la vulnerabilidad de quienes, por diversas circunstancias, terminan atrapados en sus redes. Mientras las autoridades celebran el decomiso de armas y la caída de un líder criminal, en las calles de Sinaloa quedan ecos de llanto y preguntas que tal vez nunca encuentren respuesta, perpetuando un duelo que trasciende generaciones. Más allá de las balas y los titulares, este suceso pone de manifiesto las profundas heridas sociales que persisten en comunidades como Leopoldo Sánchez Celis, donde la línea entre la víctima y el victimario a menudo se desdibuja. La historia de El Omarcito y su madre, así como la de El Chauri y sus seguidores, es también un recordatorio de cómo el narcotráfico no solo se alimenta de la ambición y el poder, sino también de la vulnerabilidad de quienes, por diversas circunstancias, terminan atrapados en sus redes. Mientras las autoridades celebran el decomiso de armas y la caída de un líder criminal, en las calles de Sinaloa quedan ecos de llanto y preguntas que tal vez nunca encuentren respuesta, perpetuando un duelo que trasciende generaciones.